Buenas tardes, profesor, compañeros. En esta ocasión, mi compañera Jimena Merizalde y mi persona hablaremos sobre las mayúsculas sin remates. Para empezar, a simple vista, las mayúsculas sin remates suelen aparentar ser simples o fáciles de realizar. Sin embargo, resulta que son muy complejas por el hecho de que la falta de serifas hace que los errores sean más visibles y a la hora de componer. Y es más complicado relacionar el color, equilibrio y composición. También las sans serifs o por lo general las letras sin serifas, aunque no parecen, poseen una alta fuerza a la hora de componer y se necesita una precisión bastante agradable para poder cumplir la función que deberían cumplir las letras por lo general y son la legibilidad, el poder ser leíbles. Para empezar, hablaremos sobre la O y la E, donde suelen aparentarse o en realidad son letras bastante geométricas, puesto que ambas se encuentran en cuadros y dan alusiones ópticas, como que la O es completamente circular, pero por lo general se ensancha un poco más a los lados para que el equilibrio visual no haga aparentar de que se está achatando o se está reduciendo, cayendo. También de la línea base, la O, por lo general, siempre sobrepasa, tanto en la parte de abajo en la línea base como en la parte de arriba en la línea superior, para el peso visual. La E. Exactamente la E se compone a base de la O, que es la mitad de las distancias horizontales de la O. La E por lo general requiere un cuidado particular, puesto de que al tratar de hacerla más geométrica, pierde el balance. Por lo tanto, el brazo que sale del asta, tiene que estar por encima de la línea base. Muy bien, ahora hablaremos de la I, la H, la T, la F y la L, que después de realizar la E son las letras que se pueden realizar por el hecho de que la E funciona como la base de estas y con la E se pueden realizar el resto. También hay que tener en cuenta de que la I sirve como el medidor de grosor del resto de letras. Por lo general se tiene una terminación angular o una terminación horizontal. En algunas se suelen utilizar terminaciones verticales, pero este es un detalle que suelen tener algunas de las letras que hace que esta se vea más vistosa. Es un pequeño ornamento que a la hora de leer no afecta como tal. Ahora hablaremos de la S, la C y la G. Son letras que necesitan tener ciertos caracteres similares para que la tipografía como tal, para que la fuente se vea más estética o armoniosa, para que se vea que cada letra se parece a otra. Y en este caso serían las aberturas, lo que hace que se vean similares. Y las aberturas son el espacio negativo que estén dentro de las letras, pero que no tiene un cierre. A diferencia de la O, la cual es una letra cerrada, la S, la G y la C son letras que están abiertas.
Otro gran detalle a la hora de diseñar son las terminaciones, puesto de que las terminaciones tienen que ser similares, si es que no son iguales, puesto de que esto hace que se vea que pertenece a la tipografía, que pertenece al estilo de fuente, y por lo general, o en la mayoría de los casos, la terminación superior siempre va a ser igual. Como hemos dicho previamente, hemos iniciado con la E para generar otras letras como la I, la H y la T, y ahora tenemos como base la O. De la O podemos ver que la abertura se parece bastante a la de la C, solo que esta es un poco más angosta. A la- a- en el mismo caso, la distancia de la C y la G suelen ser las mismas. Y el ancho horizontal de la S es más corto que la C. Muy bien. Aquí podemos ver este tipo de distancias de relación que tienen la letra C con la O, que principalmente la C es un poco más corta en sentido horizontal que la O, es más pequeña. Y el color o peso que tiene el grosor del asta es pues el mismo, simplemente que a la hora de recorrer pareciera que es un poco más delgado. Y en el caso de la G suele ser más grande que la C. No tanto como la O, pero sí un poco más grande que la C. La línea media, por lo general de la G, tiene que, tiene que hacer que el, el brazo que sale de la G esté un poco por encima o que rebase la línea base. La U y la J. La U y la J son elementos o caracteres bastante similares, a tal punto de que si tú tomas una U y le cortas a la mitad de forma vertical, ya tienes una J, pero no es tan simple el diseño de estas, puesto de que ambas, por más que se parezcan, tienen orígenes distintos, tal y como la U, que sale de la V, la cual es una letra que tiene un vértice inferior y que sale hacia dos astas laterales y comparte la misma anchura y la misma base, pero no la misma forma. Ahora, al respecto a la J, esto porque por más diferente que parezca, sale de la S, de la C y la G, de esta composición. ¿Y por qué sale de aquí? Puesto que la altura que tienen estas letras definirá cuál es la altura de la J. Y por lo general, la parte inferior de la J, la parte redondeada, esta suele ser producto de formas redondeadas a la hora de geometrizar. La J, de la misma forma, en la parte de abajo, la terminación debe tener una angulación similar o igual a las anteriores letras como la S, la C y la G, para que tenga la armonía visual de la pertenencia a una tipografía o un estilo de fuente, tal y como son en la Saviov, en la New Gothics, son ejemplos claros. Ya. A ver, yo les voy a hablar un poco más de estas otras letras que serían la B, la D, la R y la P. Principalmente estas letras tienen un contraste más bajo y se dice que como que tienen estas uniones un poco más problemáticas, sobre todo en la letra B y en la letra R, ya que se concentra como un exceso de color en la cintura conociéndose como la unión entre los dos anillos de la B y de la R entre el anillo y la pata. Entonces, ¿qué se hace para compensar visualmente este peso? Para aligerar esta zona se hacen trazos más finos del anillo
o también puede hacerse una cuña triangular. La cuña triangular es algo que se utiliza igual en bastantes letras. Es un elemento decorativo, más bien este ya no es funcional. Entonces, respecto a esto, como que acá tenemos más ejemplos de otro tipo de tipografías. Mm, ya. Y la P, igual la R, parte de la P, y la D, parte de la B también. Y de hecho la R, parte de la B, solamente que agrega una pata. Entonces todas como que salen, esto están interconectadas entre sí en el momento de su diseño. Y ya. De ahí tenemos lo que es la Q, la letra Q sin remates. A simple vista se puede ver que está construida a partir de la O y se le agrega una cola. La terminación de esta cola será cortada de forma, dependiendo de la familia tipográfica, puede ser horizontal, vertical o diagonalmente, puede tener curvatura, puede atravesar la O, puede estar un poco el grado de inclinación si es que es recta, etcétera. También estas letras tienen poco contraste y tienen principalmente una congestión en la unión del anillo y de la cola. Para evitarlo, esta congestión o este exceso de peso visual, se separan o se hacen los trazos más finos en esta parte de la unión. También podemos decir que la letra Q aporta o está cargada de uniformidad y regularidad. Esta estructura suele distinguirse deliberadamente de la estructura de la K y de la R. ¿Por qué? Por el tema de la cola, del ángulo en el que se proyecta, y ya está establecido con estas otras letras para que tengan como que esa característica de que están en la misma familia tipográfica. En cuanto a la W, la A y la V sin remates, podemos decir que estas letras igualmente tienen poco contraste, pero una unión congestionada. Para el tema, porque estas son letras generalmente sin curvas, sobre todo en una familia sin remates. Aquí se utiliza más el tema de lo que son los vértices. Y aquí para abrir los vértices, estos trazos diagonales se van afilando desde el interior. Por ejemplo, la V es la base de la A y de la W. Las puntas de la V, de la A y de la W pueden ser afiladas o también se les puede recortar, como en este caso. Y aquí están afiladas. Entonces esto va dependiendo del estilo y la anchura. Ya, esto también, el estilo y la anchura de las uniones tienen que ser iguales en estas tres. Uniones afiladas son las sans serif geométricas, tienen un peso ligero. Las uniones muy recortadas son generalmente para letras con estilo negritas o condensadas, y estas uniones como cuadradas son de las sans serif humanistas. Ya. En cuanto a las estructuras de la K, la X y la Y, también tenemos que todas estas letras que estamos como que exponiendo por partecitas es porque están relacionadas, porque cada una sale de, por ejemplo, la fabricación de la K va a ser usada luego en la fabricación de la X, porque ya tiene como que la misma estructura. Entonces, lo que relaciona estas letras son que dos o más astas diagonales se unen a un vértice central. También tenemos que hay un exceso de color en la unión congestionada y estas diagonales pueden afilarse, ya sea de forma interna o externa. Es un subconjunto tipográfico homogéneo si sus diagonales se dibujan en ángulos parecidos. De la K, la pata tiene que ser en el mismo ángulo de la letra R o de la K, de la Q, que también tienen como que una pata. Y si es que es recta, en el caso de la Q que no tenga curvatura, van a tener que estar como que en el mismo ángulo para ese efecto de homogeneidad. También son las más fáciles de diseñar, y sobre todo la letra X, que es la que necesita menos retoques para corregir el tema de la iluminación de los trazos discontinuos en la cruz. La cruz es como que el punto central donde se unen todas las patitas. Ya.
Y ya de ahí, en cuanto a la M, la N y la Z, también tenemos que la M sin remates es una W con las dos dos exteriores diagonales o verticales. eh, Claramente toda la vuelta. En cuanto a diagonal, la M se puede entender como la W al revés, pero se afila el trazo por el tema de esto del exceso del color y también para que esté como más recta, porque la W, esto tiene que ver con el principio de gravedad. La M, al ser recta, no parece que se va a caer, en cambio la W no puede ser una M al revés, porque tiene que tener como que esa compensación de peso visual y su equilibrio está en las puntitas de abajo que le otorgan ese equilibrio. Ya en cuanto a la N y la Z, estas tienen astas rectas. La N aumenta el grosor de los trazos diagonales, mientras que en la Z la anchura de la diagonal central. Tienen uniones afiladas y recortadas. Depende de la familia tipográfica también. Y hay una superposición entre astas que aporta un color homogéneo y un equilibrio óptico entre la M y la N. Ya. Y nosotros como conclusión de este tema les podemos decir que este estilo de letras sin remates siempre se va a decir que es como que más simple que las que tienen remates porque no se ven como esta, por ejemplo, como que más refinada o más específica, sino que es como más fácil de usar. Pongamos aquí la cámara. Ya. También como hemos visto, esto requiere de una alta precisión por esta necesidad de que cumpla la función de legibilidad, porque las letras sin remates son más legibles, porque hay menos detalles que ver y el ojo solamente se enfoca como que en el mensaje como tal. También se debe tener un especial cuidado en el tema de los pesos visuales, porque estos errores de composición, como ya habíamos dicho al inicio, errores de peso visual o de color van a ser más visibles debido a que la letra es un poco más sencilla. Y esta ausencia de remates en general ayuda a muchos aspectos de la escritura y sobre todo en la parte de la aplicación, porque esta letra es como que más versátil a la hora de poder adaptarse a muchos estilos gráficos y estéticos que existen como tal dentro de nuestra carrera o dentro del diseño, que se puede, ya no necesariamente para un estilo, no necesariamente se va a usar una letra con remates porque puede generar una sobrecarga visual, entonces es aquí donde las letras sin remates son más útiles. Bueno, esto depende más en cómo se utilice, porque tiene una neutralidad. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias.